Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Vamos a poner en vista galería. Estoy un poco escondido porque aquí donde estoy ya son las 19 horas con 54 minutos. Y pues en otras partes de los donde nos van a ver, especialmente a través de YouTube, pues será seguramente de día, quizás es la noche ya. Y en ese entendido, pues agradecemos también la sintonía de cada uno de ustedes. Y pues en otras partes de los donde nos van. Ya, entonces estamos con el hermano, compañero Julián Cruz Alta. Y los que nos están siguiendo por TikTok, saludamos también a todos nuestros amigos que nos siguen por TikTok. A esta hora hay bastante sintonía, así es que por favor a mover este contenido porque hablaremos de una temática más que interesante. Julián Cruz Alta es uno de los teólogos dominicos, y vamos a ver si estamos grabando para YouTube, bueno, aunque también lo estamos pasando en YouTube. Es uno de los teólogos dominicos más prominentes en los últimos tiempos. Lo digo prominente desde el campo popular, no necesariamente desde el campo institucional, porque Julián es uno de esos profetas, digamos así, cósmicos que sacude muchas instalaciones conceptuales, dogmáticas, con no solamente su pensamiento, sino también su actitud, su coherencia de vida. Y él está de visita por Guatemala en un evento sobre derechos sexuales reproductivos, y de eso es que vamos a hablar esta noche. ¿Qué significa para la Iglesia Católica o para la fe católica popular, para la fe católica a nivel general e institución, derechos sexuales reproductivos, ¿no? Cuáles son los principales desafíos, sobre todo, y cuál ha sido la actitud también de la Iglesia Católica frente a estos derechos. Hermano Julián, muy buenas noches, salude a la audiencia, ya lo están viendo. Gracias por estar nuevamente con www.radiovictoriagt.com. Buenas noches, gusto amigos y amigas en saludarles, en compartir esta noche desde Guatemala. Hermano, estás en Guatemala, obviamente invitado a abordar esta temática de derechos sexuales reproductivos organizado por el tercer sector y otras instituciones. Seguramente ha sido más que enriquecedor su presencia y la de los compañeros y compañeras. ¿De qué tenemos que entender cuando hablamos de esta temática, los legos, los que no manejamos el tema? ¿Qué son los elementos básicos para poder conceptualizar estos derechos? Pues sí, primero entender que cuando hablamos de religión, hablamos de construcción de sentidos. No hablamos desde el método científico, sino desde el método antiguo del conocimiento. Hay que situarnos en el origen del mundo religioso, allá por el 80.000 antes de Cristo en la caverna. Allá nace lo que hoy llamamos el método simbólico. Ciencia es explicar efectos por causa, explicar. El método simbólico no explica, solo da sentido. Y el método simbólico se comparte con el arte, con el enamoramiento. Cuando usted está enamorado, está en esta experiencia, no explica, le da sentido a su vida. El arte no explica, no explica efectos por causa, le da sentido. Entonces, allá este método yo creo que nos va a acompañar mientras la historia de la humanidad esté presente en el planeta Tierra, los humanos, habrá método simbólico. ¿Qué son artes? Método científico tiene 500 años en medio de nosotras y nosotros que explica efectos por causa. Entonces, hablar de religión no va a encontrar mucho una explicaciones de efecto-causa, sino sentido. Ahora bien, es un sistema de producción simbólica, digo, el arte y la religión nacen hacia el 80.000 antes de Cristo. Lo importante es saber qué tipo de arte y qué tipo de religión. Somos seres de lenguaje, no existimos con él. Ya Rubén Alves, un poeta, psicoanalista, teólogo brasileño, de los padres de la teología de la liberación, él no era católico romano, era presbiteriano. Él decía, la teología trabaja con palabras y más palabras, y con palabras le damos sentido a nuestra existencia. El mundo católico desconocemos a este gran teólogo porque solo conocemos a los católicos tan importantes, pero este es de los padres de la teología, este presbiteriano, que su tesis de licenciatura en teología se llama Teología de la Liberación,
allá en los años 60 en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos de Norteamérica, este brasileño. Un gran poeta. Los seres humanos somos seres del lenguaje, no existimos sin él, pero nuestro lenguaje nunca se sujeta a la realidad. El lenguaje humano es limitado, es aproximativo a la realidad. Es un lenguaje simbólico que surge por la expresión de deseo, por el vacío que sentimos, porque el mundo armónico de nuestros sueños no existe. Entonces, en términos llanos y sencillos, la dimensión simbólica es nuestra capacidad de conectar sentidos. Y unas gentes conectan muchos sentidos más rápido que otras. Otras les cuesta más trabajo conectar sentidos. O sea, no estar pegados a la realidad. Esto requiere saber que interpretamos continuamente las cosas, o sea, es una interpretación ya de la realidad, porque necesitamos construir sentido. Entonces alguien una vez me dijo, ay, entonces ustedes en la teología hacen poesía. Ojalá. Hablar de poesía ya es cosas muy sagradas y serias. Para mí la poesía es como la teología mayor. Algunos teólogos y teólogas llegan a ser poetas, como Rubén Alves, del que les hablaba hace un momento. La mayoría nos quedamos en el intento. Es darle sentido a la vida, porque necesitamos construir el sentido. Construimos de lenguajes de sentido porque tenemos que construir significados. La trama del lenguaje es fundamental. El lenguaje se teje con nuestras palabras y juntas nuestras palabras construyen sentido. ¿Qué quiero decir? Si leemos la Biblia, un texto bíblico, los que escribieron esos textos lo hicieron desde su experiencia, con sentimientos y emociones que estaban presentes en ese momento. Cuando hoy leemos esos textos antiguos, tenemos otras experiencias y otras emociones. Por lo tanto, lo que quiero decir es que no debemos tomarlo escrito como algo estático que puede ser reproducido de forma mecánica. Solo puedo interpretarlo a partir de la trama de mi vida. Y por eso no se acaba nunca de interpretar los textos bíblicos. La teología cristiana tiene 2000 años y vendrán 2000 años y habrá mucho que decir, porque las tramas de las vidas van cambiando. O sea, lo más importante son los sujetos actuales y sus posibilidades de cambio real. La dimensión simbólica de la vida humana es constitutiva de nosotras, de nosotros, porque la realidad no es estática. Así como después de que yo muera, termina mi experiencia, nosotros reactivamos algunos aspectos de las vidas que conectan con la nuestra, porque interpretamos esas vidas como aquello que queremos. ¿Qué quiero decir? Mi interpretación no es la interpretación que Jesús de Nazaret hizo de su vida, sino la que yo hago desde mi propia vida. Las interpretaciones, por lo tanto, fluyen como las personas. El lenguaje religioso es como el lenguaje artístico, es un lenguaje metafórico, simbólico. Entonces, un texto bíblico tiene que ser interpretado de diferentes maneras. No es solo una interpretación dogmática. El problema de las iglesias, entre ellas la Iglesia Católica, que cree que solo hay una interpretación y es la que designa sus autoridades jerárquicas. Cuando los símbolos están vivos, cuando tienen miles de interpretaciones, están vivos. Si usted cierra la interpretación, mata ese símbolo. Pongo ejemplo. La resurrección es un lenguaje simbólico. Es parte de la fe católica, creer en el resucitado, la resurrección de Jesús. ¿Cómo interpreto la resurrección? Hay muchas posibilidades. Un hecho físico, un hecho simbólico, un hecho espiritual, que es resucitar. Y ahí tendrá muchas interpretaciones. Creo en la resurrección, pero probablemente yo no crea de la misma manera que otro cristiano cree en la resurrección. Yo no creo que es un hecho físico, porque es un hecho espiritual para mí. Y ya desde los cristianos primitivos hablaban de esto, decir, no es que unos huesitos se levantaron y anduvieron, es que la experiencia vital de alguien continúa 2000 años después. Y yo puedo testimoniar como el muerto hace 2000 años me sigue acompañando. Me dirán, oiga, pero eso es muy subjetivo. Sí, por eso hablé de método simbólico, no método científico. Este es el asunto de las religiones. Porque el lenguaje religioso no es científico, es aproximativo, es poético. Quiere decir que es interpretativo
desde un sentido o desde una orientación de la vida. Tomar en cuenta la cuestión de los lenguajes, la diversidad de lenguajes, nos ayuda a leer textos antiguos como la Biblia. Cuando leemos un texto, encontramos una diversidad de lenguajes. No todo es lenguaje histórico, científico, verificable de la ciencia de la historia. Imagínense usted el libro del Génesis que narra la creación. Todavía no hay humanos, entonces ¿quién está tomando taquigrafía y la anotación de cada día de la creación? Es un poema bellísimo, es una manera simbólica de narrar la creación, que viene de textos muy antiguos. 7 días y Dios descansó el séptimo. Eso es muy humano. Esos son los mitos. Las religiones trabajamos con mitos. Lo que pasa es que el mundo moderno entiende mitos como mentiras. No, el mito no explica, el mito da sentido. Y por eso los mitos duran miles de años, son colectivos, no es individual. Mientras le dé sentido a determinada población, lo hará suyo y va a estar vivo, le dará una nueva interpretación. El problema de la dogmática es que a veces lo cierra y dice, es la única interpretación valedera y no se dan cuenta que están matando el mito. Por eso yo hablo de lenguaje poético. Es una verdad afectiva que expresa creencias y emociones. Hay que percibir las analogías del lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es ligado a nuestras experiencias y emociones. Y así es el lenguaje religioso, el lenguaje artístico, el lenguaje amoroso. Conecta con la experiencia que se vive y las emociones que acompañan a esa experiencia. Una experiencia y la emoción es cuando se vive algo, otra experiencia y emoción cuando se narra y otra experiencia y emociones cuando eso se pone por escrito. En el asunto de la fe cristiana, los que viven esas experiencias y emociones no sabían escribir. Eran ágrafos, no escribían, y analfabetas, no leían. Es tercera generación de cristianos que ya saben escribir, que una tarde sientan a su abuelita y dice, abuelita, cuéntame cuando anduviste con la bola con Jesús. Hoy la abuelita es cuarentona, anduvo a los 15 años en esa bola, por los pueblos. La abuelita no es la misma de 15 años a los 40, narra ya su interpretación de los hechos. El nieto, que ya sabe escribir, no está en blanco, va a consignar y relatar lo que entendió o quiere entender de la narración oral de su abuela. Y eso es lo que tenemos en los evangelios del Nuevo Testamento, que es segunda y tercera generación de cristianos los que redactan. Las versiones vienen de los que vivieron los hechos, pero los que vivieron los hechos no sabían leer y escribir. Hoy incluso los nuevos estudios bíblicos nos dicen que muy probablemente Jesús de Nazaret tampoco sabía leer y escribir. Mira, oiga, pero ¿cómo leía en la sinagoga? Esta gente es cultura oral, se sabían de memoria los textos del Antiguo Testamento. Las culturas orales le recitan a usted historias complejas. Las mentes orales tienen una capacidad de retención que hemos perdido los que tenemos la grafía, los que escribimos. Entonces, todo esto lo digo esta como introducción para tratar de entender cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, textos míticos que hablan de esto. No van a hablar de derechos, por supuesto, porque esta es una noción del mundo moderno, los derechos y las libertades. Pero van a hablar de los equivalentes. Van a hablar de la libertad de conciencia, que este es un valor en la tradición católica. Dios nos hizo libres a mujeres y hombres de tener una libertad de conciencia. Por eso es un valor de la tradición bíblica la libertad de conciencia. Una vez a Benedicto XVI, mucho antes de ser papa, el profesor Ratzinger, que era profesor de la Universidad de Múnich y luego fue profesor del sur de una universidad muy afamada en Alemania, él logró que Ratzinger, otro gran teólogo que era decano de la facultad de Tübingen, Tubinga decimos en castellano, era el decano de la facultad, Hans Kuhn lo llevara como profesor a Tübingen. Y cuando era profesor de Tubinga, Ratzinger era como de 30 años, sus alumnos, entre ellos un brasileño, Leonardo Boff, dice que llegaba su gran profesor en bicicleta a la universidad. Y que entonces
Él le preguntaban sobre la libertad de conciencia y él dijo entonces, cuando era treintón profesor de Tubinga, la conciencia es la primera a la que hay que obedecer primero, aún en contra de lo que diga la autoridad eclesiástica. La conciencia es la voz de Dios. Entonces, un valor del mundo cristiano religioso es la libertad de conciencia. Puedo pedir consejo, pero nadie me puede ecuacionar ni con el no, porque eso es violencia. La libertad de conciencia es sagrada. Otro argumento es, como en temas de moral, moral es costumbres. En temas de costumbre no hay dogma, no hay verdades absolutas. Lo que se acostumbra en una época probablemente no se acostumbre en otra. Hay una teoría moral medieval que se llama el probabilismo. Cuando no hay dogma cerrado en moral, usted se adhiere a la que es más probable para su conciencia. Y una discusión muy antigua en el mundo cristiano es cuándo hay persona humana. Para mucha gente en el mundo moderno, sobre todo católicos, es clarísimo en el momento de la concepción. Pero eso tiene 100 años. En el mundo antiguo no era tan claro como hoy lo miramos. Mismo San Agustín de Hipona, obispo de Hipona, doctor de la iglesia, cuando alguien, solo hay 35 doctores de la iglesia, o sea que tiene una doctrina eminente, padre de la iglesia, o sea, los fundadores del cristianismo. Esos títulos tiene Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, él dice en sus tratados que no es en el momento de la concepción, que debe ser, y como buen mundo patriarcal, que muy probable es 40 días después de la concepción que baja el alma humana a un cuerpo humano, en caso de varón, y el doble en caso de mujer. Mundo patriarcal todavía. Pero no dice, y hoy para cualquier católico le va a responder ni lo piensa. Es en la concepción. Y concepción es una palabra religiosa. Ya en el mundo científico no usa esa palabra. Cuando se une un óvulo y un espermatozoide. Tiene otra palabra la ciencia. La concepción es un asunto religioso. Y la gente hoy lo da por hecho que siempre la Iglesia Católica dijo eso 2000 años. No, eso tiene 100 años diciéndolo. En el mundo antiguo, la libertad de conciencia era básica. Otro padre de la Iglesia muy importante es San Jerónimo. San Jerónimo es el que tradujo Antiguo y Nuevo Testamento al latín. La Iglesia, el texto bíblico en latín que la Iglesia usó más de 1000 años fue la traducción de San Jerónimo. Santo, doctor de la Iglesia. Y cuando le tratan estos asuntos a San Jerónimo, dice, yo no creo que haya ningún ser humano que sepa cuándo hay una persona humana. Un gran doctor de la iglesia, su respuesta, y hoy cualquier católico que no sepa nada le dirá que sí sabe, y que Dios lo manda, que es el momento de la concepción. San Jerónimo no se atreve a tanto, porque San Jerónimo sí sabe. Dice, yo lo único que sé es que Dios hace las almas y Dios hace los cuerpos. ¿En qué momento se une? Yo no creo que haya un ser humano que lo sepa. Y luego, un hermano mío, un teólogo muy importante, Tomás de Aquino del siglo XIII, él tenía un problema filosófico muy serio. El problema de la individuación. Decía, no puede ser en el momento de la concepción porque hay alma por individuo y si aquellos son gemelos o teatres, ¿cuántas almas? Hasta que no esté formado los cuerpos se sabe cuántas personas hay ahí y hasta ese momento. Y Tomás repite la fórmula que probablemente a los 40 días, pero no es del momento de la concepción. Y cuando la gente dice, no lo piensa en automático, siempre la iglesia ha dicho, no, ese siempre tiene 100 años. Cuando uno estudia la historia de la moral, se da uno cuenta de todos estos problemas filosóficos. No siempre. Muchos concilios, un teólogo importante del siglo XIV italiano, San Antonino de Florencia, dominico, arzobispo de Florencia, cuando le preguntan, cuando hay en peligro la vida de la madre, él tiene clarísimo su doctrina moral. Tiene preeminencia lo que es. El feto no sabemos si es persona humana y la madre es persona, la que hay que salvar a la madre, no lo duda. Y es declarado santo de la iglesia y tiene un tratado de teología, una suma teológica, San Antonino de Florencia, que fue arzobispo de Florencia, y en sus escritos, en su suma lo dice.
tiene preeminencia lo que ya es. La madre no está en discusión si es persona humana, lo que está en discusión es el producto. Por lo tanto, lo que hay que salvar es la madre. Y fue declarado santo, arzobispo. Por eso cuando la gente a mí me dice, siempre la iglesia ha dicho esto, no, 100 años no es siempre. Hay que estudiar la historia de la moral católica para entender que no es un problema resuelto. El problema, dice uno, persona. Viene del griego. Persone era la máscara que usaba el teatro griego. No había, en esos teatros que usted conoce la forma escalonada del teatro griego, no había micrófonos. Entonces, quien hacía de micrófono era la máscara de los actores. Había un espacio entre la apertura de la boca y la boca humana. Ese espacio sonaba como resonancia. Entonces, persona es quien se comunica, que tiene capacidad. Entonces, cuando me dicen, oiga, ¿por qué hay que decir persona humana? Cualquier humano es persona, no. Hay la persona divina. El perro es persona perruna. Que usted no le entienda su lenguaje es problema del humano. El perro se comunica. Y cuando uno está cercana a las especies animales, ve el marranito, el chucho, como le llaman acá en Guatemala, en Chiapas le dicen chucho, a los puerquitos, el cerdito, se comunica, usted le mira a los ojos y si usted es sensible, le entiende su lenguaje el animal. Es persona. Persona no humana. Por eso no es sinónimo decir persona humana. Y hay una discusión que no se ha resuelto en la historia de la humanidad. ¿Cuándo tengo una persona humana? No está resuelto. Hoy que sabemos del ADN, de toda la genética, yo en la mañana aquí en el hotel de Guatemala me bañé, se fueron miles de células con el agua de mi cuerpo humanas, de ADN humano. No hice un multihomicidio aquí en el hotel en Guatemala. Y se fue vida humana. Entonces no es sinónimo vida humana, persona humana. Cuando la vida humana se me convierte en persona, es un problema no resuelto y yo soy como San Agustín, creo que nadie lo va a resolver. Otra cosa es ser persona humana, vida humana. Es decir, vida humana, mi cabello voy a que me lo corten y no le hago un funeral. En la tradición católica, el no nacido no lo velan ni hacen todo un entierro. Se entierra aquello, pero no es una tradición, menos se le bautiza. Y hoy hacen horrores la gente de querer bautizar fetos. Es decir, no hay una velación católica de un cuerpo de un feto. Ya si nace un niño o niña y muere a los 2 días, ya se le vela, hay misa. Algo en la tradición católica te dice que no. Pero estos últimos 100 años han sido marcados y la gente que no conoce la historia de la moral católica o cristiana en general, cree que lo que hoy se dice siempre se dijo y no se da cuenta del asunto de la hominización, se llama ese problema moral. O sea, es muy complicado ir estudiando cada etapa. Lo que hoy nos parece normal, más de 1000 años no pareció tan normal, era preocupante en el mundo cristiano esas ideas. Entonces, por eso hay una teoría moral que se llama el probabilismo. Es decir, usted tiene libertad cuando no hay certeza de la que sea más probable para usted. Y luego en moral hay otra que se llama el mal menor. Hoy se le llama el mejor camino. A veces continuar con un embarazo es el peor camino. Cada mujer sabe en conciencia su situación. Y por eso uno no puede entrar en conciencias ajenas. A mí me llegan muchos correos electrónicos de muchos lados de América Latina, donde han dando cursos y conferencias y entrevistas en medios de comunicación. Oiga, me dijeron que usted va a dar permiso para abortar. Yo inmediatamente respondo, ¿quién soy yo para andar dando permisos? La única que se puede dar permiso es tu conciencia. Yo te puedo acompañar a discernir, pero yo no tengo esa capacidad. Tu conciencia. Unos curas que te dan permiso y ahora que te dijeron un file, que unos que no te dan permiso, que te va a dar permiso, no, la única que puede darse permiso no eres tú. Nadie desde afuera de conciencia, es un asunto de conciencia. Y la libertad de conciencia ha sido básica en la doctrina católica. ¿Qué es mejor para tu vida? Hoy, hay gente que abortó hace 30 años y anda cargando ese paquete. Yo lo que les digo a las mujeres, a ver, mírate la que eras hace 30 años, no la de hoy. Hoy tomarías otras decisiones. Tenías trabajo, tenías pareja estables,
vivías en casa de tus padres, estabas estudiando. Eso se llama el mal menor. ¿Qué era lo menor en ese momento que tomaste la decisión? ¿Quién eras hace 30 años? No te juzgues desde la que eres hoy. Y hay todo otro cuarto cosa, es el derecho a decidir. Cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, hace como 14 años, uno de los se metió un recurso de inconstitucionalidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en lugar de apoyar los derechos de las mujeres, metió ante la Suprema Corte de la Nación un recurso de inconstitucionalidad de la ley. Porque en ese momento el presidente de la Suprema Corte, perdón, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, era miembro laico honorario del Opus Dei. Entonces él tenía problemas con el aborto. Pero no lo metió a título personal, lo metió como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la inconstitucionalidad. Y vino una discusión seria en la Suprema Corte. A mí me invitaron como perito de estos temas a hablar ante el Pleno de la Corte de México. Y obviamente fui a hablar de ética, pero no de estos temas de ética religiosa. La ética pública, ética laica pública, las constituciones, los códigos penales están hechos con ética, pero ética pública. Hoy, si me piden rápido definir qué es la ética pública, los derechos humanos es el apellido. Derechos y libertades. Derecho, hay una libertad de religión. Si tú crees que tu religión te lo impide, no lo hagas. Lo que ha sucedido en mi país, despenalizar el aborto, no obliga a nadie a abortar. Es como la ley del divorcio no obliga a nadie a divorciarse. Si alguien es feliz en su matrimonio, porque exista una ley del divorcio, no está obligado a divorciarse. Entonces, es entender que un país es plural y diverso, que no hay una sola moral. La ética es otra cosa. Ética es dar razones. La ética es del mundo razonable. Lo racional más o menos nos funciona a los humanos. El problema es cuando te piden dar razones de tus decisiones. ¿Por qué es un pecado? ¿Por qué es un delito el aborto? Dame razones. Cuando la gente a mí inmediatamente dice, es que Dios, ya sé que no tiene razones, ya me sacó a la estratosfera. Y entonces, este derecho a decidir se vuelve fundamental. En la Suprema Corte, un ministro de los 11 que son en México dijo que votaba en contra de esa libertad de las mujeres de la Ciudad de México. Era para la Ciudad de México el asunto nada más en ese momento. Porque él había cargado a sus hijos cuando nacieron, ahora cargaba a sus nietos, y que él defendía la vida desde la concepción y que por lo tanto su voto era en contra. Y luego una ministra dijo, mire señor ministro, en este tema mi voto no es igual que usted, porque yo soy madre y abuela. Usted ni idea tiene lo que es cargar a sus hijos no fuera dentro 9 meses. Yo le voy a contar lo que es cargar un hijo. Usted ya nos contó que cargó a sus hijos, pero una vez que nacieron. Yo le voy a contar antes de que nacieran mis hijos, soy madre. Y yo estoy a favor que no obligar a ninguna persona que no quiera vivir esa experiencia. Yo fui muy feliz como madre con mis hijas porque lo decidí. Entonces le dijo a la ministra, yo en este tema soy mujer, soy madre, y mi voto es de mayor calidad ética que su voto, señor ministro. Y esto impactó al final, 8 votos de los 11 fueron a que era constitucional la despenalización. Yo fui a hablar de ética pública, no ética religiosa. Mi país es un estado laico. La Suprema Corte no se va a discutir la Biblia. Derechos y libertades son la... Y en muchos legisladores de muchos países de América Latina me preguntan, oiga, a mí no me dieron ningún librito de ética pública. Está en la Constitución la ética pública, derechos y libertades, que ampara esa Constitución de su país. Y usted está obligado a defender derechos y libertades. Una libertad es libertad de conciencia, libertad de religión, libertad de culto, libertad de investigación, libertad de expresión. Eso tiene que amparar la ley. Eso es ética pública. Y cualquier funcionario de un Estado laico tiene que defender esos derechos y libertades. Juntos forman lo que llamamos la ética pública. Después vienen las éticas religiosas. Yo ahora estoy mezclando un poco las temáticas. Y luego hay otro tema importante, el derecho canónico.
el derecho canónico tiene eximentes. ¿Qué quiere decir? Hay un delito. El derecho canónico es un código penal, delitos y penas. Y tiene eximentes. Te exime de la pena. Hay delito, pero no hay pena. En el caso de aborto, es muy claro. El canon 1323 del derecho canónico. Son las eximentes. Si la persona que aborta es menor de 16 años, si fue presionada por miedo, yo cuando me hacen, ¿tenías miedo? Sí, me dice la mujer. Canon 1323, no estás excomulgado. Yo no lo digo, lo dice el derecho canónico. El derecho canónico, el que se utiliza hoy, es de 1981, el último. Y lo proclamó San Juan Pablo II, no yo. Ahí está Canon 1323. Ahí hay una cosa que la gente confunde mucho en ley de la iglesia. Excomunión late sentencia. La gente lo lee como excomunión automática. No, el latino tiene la palabra automático. Las lenguas modernas, la palabra automático es de la revolución industrial para acá con las máquinas. Antes las lenguas antiguas no conocen el concepto de automático. Entonces, late sentencia no es excomunión automática. Está en latín el Código de Derecho Canónico, el oficial con el que se hace juicio. Quiere decir, como es un asunto de conciencia, no hay quien juzgue conciencias. La sentencia está latente. Si tú en conciencia crees que hiciste algo indebido contra Dios, la que se excomulga es la mujer, es autoexcomunión. Si tú en conciencia crees que tu conciencia está limpia, no estás excomulgado. O sea, no es automático, eso es mentira, no existe en el derecho canónico excomunión en el caso de aborto, automática. El Papa Francisco, para dejar esto más claro, quitó de los pecados más graves el asunto del aborto. Los pecados más graves están reservados al obispo. No cualquier sacerdote te puede levantar la excomunión. Y ahí estaba el aborto. Francisco quitó de esa lista. Cualquier sacerdote, le preguntas a la mujer, ¿cómo te sientes tu conciencia? Pues tranquila, bien, o ya me arrepentí. No se te da un papel cuando se te da la excomunión, no se te da un papel cuando se te levanta la excomunión. Es cosa de conciencia. Cualquier sacerdote te da la absolución en confesión. Y sin embargo hay pecados graves reservados al obispo. Que un sacerdote abuse de un menor, hombre o mujer, no cualquier sacerdote le puede levantar el. Tiene que ser el obispo del lugar, en confesión. Quiere decir que ese pecado es grave y la gente lo más grave que mira es el aborto. Cuando estamos llenos de pecados gravísimos. O sea, Francisco fue más claro. Y todavía en la Amoris Laetitia, que es una encíclica que habla sobre el amor y la familia, Francisco dice el Papa, le recuerdo a los sacerdotes que el confesionario no es una sala de tortura, es el lugar donde van a manifestar el amor de Dios. Eso es un buen recordatorio. Y luego cuando habla de la Eucaristía, dice, la Eucaristía no es un premio para los perfectos, es el alimento para los frágiles. Tú pregúntate en conciencia si la necesitas, tómala. Es el Papa, es una encíclica, o sea, es doctrina de la Iglesia oficial lo que estoy diciendo, no soy yo. Está en la Amoris Laetitia. Y ahí abre Francisco una apertura. Lo que pasa es que nuestra mirada es como, es el pecado más grave. En el mundo católico se nos ha metido la obsesión con lo sexual y lo reproductivo. Nadie se confiesa de pagar salarios de hambre, y eso es un pecado gravísimo, hambrear al pueblo. Nadie se confiesa de acaparar alimentos, de subir el precio. Y en la tradición católica eso es gravísimo. Los acaparadores, los comerciantes. Tomás de Aquino es claro en la Edad Media, en tiempo de hambre todo es de todos. Dice, hay que abrir las bodegas de trigo y no robo de la gente por hambre. Esta es la tradición católica milenaria, ¿eh? Y ahora resulta que 100 años para acá queremos modificar todo. Entonces aquí hay que distinguir lo tradicional de la tradición de la iglesia. Lo tradicional es lo que la gente, entre comillas, religiosa, obsesiva, de leyes, no del amor del evangelio, lleva. Entonces, hay una apertura muy grande en estos temas, que a veces por desconocimiento de la historia de la moral católica andamos diciendo cosas que son nuevas realmente. El mundo antiguo fue muy abierto.
los padres de la iglesia, Tomás de Aquino en la Edad Media, no tenían obsesión con el aborto. No somos una especie en extinción. Lo que sobramos somos humanos, en la tierra hay que ser responsables. Hoy el tema ecológico son pecados gravísimos. Estamos haciendo cosas gravísimas con la tierra, con el aire, con el agua. Y luego es gente muy antiaborto, los que tienen estos negocios y hacen grande plata. Miren, da buena cara hablar contra el aborto. No da buena cara defender la tierra, hablar de la madre tierra. Entonces la gente disque moral y buena, qué casualidad que esa gente está hinchada en plata y todos hacen campañas contra el aborto y no hacen campañas para defender los derechos de la tierra, de los pobres, de todo esto. Entonces, esta es la tradición, no lo tradicional. Entonces, hay que entender el lenguaje religioso como un lenguaje de libertad de conciencia. La libertad de conciencia es básica. Puedo estar de acuerdo contigo o no, pero estos temas son de conciencia. Yo puedo ayudarte a discernir, pero no puedo decirte qué vas a hacer, porque es tu conciencia en final. O sea, lo que quiero decir que me entienda que es un tema complejo, que a veces parece muy sencillo. Cuando yo le pregunto a las mujeres o a hombres, ¿dónde está prohibido el aborto? No lo dudan un instante. En la Biblia, me dicen. Y cuando les doy la Biblia, les digo, yo quiero aprender, dame el texto. Le empiezan a dar vueltas y vueltas. Me dicen, no lo hallo, deme su mail, se lo mando, pero aquí está. Yo sé que no está. Yo sé que no está. El aspecto bíblico está muy trabajado por las teólogas, esta búsqueda, que es una construcción muy posterior. El mundo judío nos ve raro a los cristianos. A mí, estos temas me ha tocado con muchos rabinos en el mundo, en América Latina, hablar de estos temas en público. Y me dicen, yo no sé qué Biblia leen ustedes, los cristianos. Las citas que dan en la Torá no están, porque para ese mundo es claro que hasta que nazca. Y nosotros hacemos una de inventos y vericuetos. Miren, hay muchos textos bíblicos que afirman lo que yo estoy diciendo, no lo estoy sacando de la manga. Pongo un ejemplo. Éxodo 2, del 22 al 23. No lo voy a leer, no tengo la Biblia en la mano, pero conozco bien el pasaje, se los narro. Si hay dos hombres peleando, se habla el texto, y hay una mujer embarazada y le dan una patada y esta mujer aborta, cuando venga el marido de la mujer, tasará lo que le deben esos hombres y con dinero se arregla. O sea, es asunto de propiedad. Es mundo patriarcal. La esposa es propiedad de su marido. Entonces el marido va a decir cuánto le deben por el aborto. Se perdió el producto. Pero el texto dice, si la que se muere es la mujer, ley del talión. ¿Qué es la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Para no hacer más. O sea, porque si no es venganza. Si te sacan un ojo, si le sacan los dos, ya no es justicia, es venganza. En pueblos primitivos. Entonces, si la que muere es la mujer, no se arregla con dinero. ¿Qué te está diciendo? Que para el texto bíblico de Éxodo no vale la misma la vida del producto que la vida de la madre. Está clarísimo en el texto. Y grupos antiderechos usan este texto para decir que ahí está protegido el no nacido. No, ahí no habla de la protección del no nacido, habla de la protección de la mujer nacida. Número 5 del 11 al 34. Dice, si tu mujer está embarazada y dudas de que sea tu hijo, o sea, te engañó, llévala al templo y ahí le van a dar las agüitas del templo. Si es tu hijo, no le va a pasar nada. Si no es tu hijo, lo va a abortar. Hoy las expertas en Biblia ya han investigado qué eran las agüitas del templo. El templo de Jerusalén era un espacio de sacrificios. Se sacrificaban como 300 animales al día. O sea, era un rastro. Había sangre, líquidos corporales de los animales, se quemaban animales, se esparcían. O sea, era un lugar, hoy decimos la palabra templo y pensamos en un lugar cerrado. No era un lugar abierto, el 99% estaba abierto. Había un pequeño espacio cerrado, el Santo Santorum, que entraba el sumo sacerdote una vez al año, tenía puerta. El resto no tenía techo, porque eran mesas de piedra donde se sacrificaban animales. Escurrían sangre líquido de los cuerpos de los animales.
¿Qué eran las agüitas del templo? Todo eso se recogía con una cucharita del piso y se lo daban a beber a la mujer. O sea, se morían, no solo abortaban, se morían de infecciones. Imagínate, pisada la sangre del piso, levantaban las agüitas del templo. O sea, el abortivo se lo daban en el templo de Jerusalén. Si hubiera estado prohibido, pues el texto de Números no existiría en la Biblia, está en la Biblia. Lo que quiero decir es que comprendamos que no leamos textos antiguos con mirada de hace 100 años para acá. Tenemos que tener texto en su contexto. Por eso los rabinos nos miran raro, ¿de dónde sacan ustedes que ahí está en la Biblia prohibido? Para el mundo judío está clarísimo, toda vida es presencia divina, pero no solo humana, de las plantas, del agua, de la madre tierra. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión, ¿cuándo puedo hablar de persona humana? Esta es la tradición católica. No puedo cerrar la discusión ni en Guatemala ni en México está cerrada. Por lo tanto, el documento oficial de la doctrina de la fe que habla de estos temas, y es un documento viejito de 1974, y dice, no sabemos cuándo hay una persona humana. Pero como no sabemos, para protegerla, este documento lo va a dar desde la concepción. Pero eso es diferente a afirmar si sé y afirmo. Como no sé, protejo desde la concepción. Pero empieza declarando que no. Ese es el oficial, no lo digo yo. No hay otra declaración oficial. Lo que quiero es que me entiendan que es muy difícil saber exactamente. Lo que la gente normalmente dice, ahí están defendidos los derechos del no nacido. Pues yo no encuentro el texto. Me dirán ustedes, oiga, ¿y los 10 mandamientos, el no matarás? Ese mandamiento. Los mandamientos actúan como principios. ¿Qué son los principios en ética? Valores que van unidos. Pero a veces entra en conflicto un valor con el otro por el contexto. Y no son absolutos. No dice a quién, dice no matarás. Entonces, si fuera absoluto, nos moríamos de hambre. Unos comemos cadáveres de animales y otros comemos cadáveres de vegetales. La papa está viva enterrada en la tierra. Cuando mano saca papa de la tierra, la lava, le quita la raíz, la cocina, es un cadáver de la papa. El tomate está vivo en la planta. Cuando mano va y arranca y usted va al mercado o al supermercado y lo compra, es un cadáver de tomate. Y comemos cadáveres. Si fuera absoluto, no pudiéramos comer nada. No matarás. No robar es otro mandamiento. Tomás de Aquino lo tenía claro. En tiempo de hambre, todo es de todos tratándose de comida. Usted rompa la puerta de quien almacena el trigo y lléveselo. Dele de comer a sus hijos. Walmart es una empresa mundial de supermercados. Usted no tiene empleo. Sus hijos se mueren de hambre. ¿Usted cree que va a lastimar esa economía si se lleva algo de comida? Y la gente, como cree que es absolutos, sí. Y Walmart es la familia más rica, lo que pasa que son hábiles para los impuestos. Es una señora con 5 hijos. Entonces tiene divididas las acciones como que fueran 6 personas, pero es la misma familia. Si usted suma las acciones de cada miembro, son los más ricos de la tierra. ¿Usted cree que les va a afectar su economía que se lleve unas papas, un bistec para que les dé comer a sus hijos? La Edad Media era clarísima. O sea, llévese eso, no lo piense 2 veces. No estoy hablando de un televisor, de una pantalla, no. Estoy hablando de comida. Y esos son unos vivales. ¿Por qué son los más ricos? Porque a sus productores les pagan los que quieran, le pagan cuando quieran. Y luego usted se la piensa 2 veces, dice no robar. No, esto es claro. No hay absolutos. Depende del contexto. Yo no estoy diciendo vaya y sáquese las pantallas, las computadoras de Goldman. Comida. Tomás de Aquino lo resolvió en la Edad Media. A los que acaraban el grano, rompan la puerta, llévensele, dele comer a sus hijos. Todo es de todos. Estos se aprovecharon de la voluntad de Dios que dio la tierra para todos. Hacemos absoluto. Por lo tanto, bíblicamente está abierta la discusión. Es diferente vida humana, persona humana, no son sinónimos. Y esto abre un mal de posibilidades y de discusión. Yo tampoco lo que yo digo es palabra absoluta. Lo que yo quiero es que se comprenda
que en ética está la discusión. Ética es dar razones y razones de peso. ¿Por qué cine y por qué no? En mundo patriarcal, como es asunto de mujeres la reproducción, pues los hombres nos cuesta rápido decir no. No pasa por nuestro cuerpo la decisión. En América Latina, en el caso mexicano, los hombres se desentienden de los hijos, no los mantienen, tienen hijos por todos lados. Las que tienen que cargar con este problema son las mujeres. Entonces se vuelve el derecho a decidir como un derecho básico que nadie te puede obligar, y más en casos de nuestros de violaciones, con el crimen organizado, con toda la situación de embarazos que vivimos forzados, niñas de 9, 10 años. En México de salud tenemos, y yo trabajé mucho con la Secretaría de Salud en esos temas, puede haber una interrupción del embarazo cuando es producto de una violación, y se dan en muchos casos en niñas. Condenar a una criatura de 10, 11 años por una obsesión religiosa, que no hay ni un texto bíblico para esa obsesión. Entonces digo, esto abre, yo lo que quiero que comprendan lo polémico del tema, y normalmente la gente muy religiosa no lo mira polémico, lo mira decidido, con la mano en la cintura, dice cosas que no son ciertas. A mí me apanica cómo afirman cosas. Se puede ser ignorante en estos temas, por supuesto, pero afirmar cosas con base en la ignorancia, y todos estos grupos antiderechos que públicamente afirman cosas que no son ciertas, ni una interpretación bíblica, ni un texto bíblico. Por eso, al menos el mundo rabínico nos mira raro. ¿Qué Biblia leen los cristianos? Porque la Torá no dice eso. Entonces, miren, la tradición católica, pues no, una criatura antes del nacimiento, si fallece, no hay velación ni hay misa de cuerpo presente. Se entierra aquello, pero no hay toda la tradición. Y ahora quieren bautizar hasta los no nacidos, una serie de aberraciones. Eso tiene 100 años para acá, no es la tradición católica milenaria. Por eso digo, una cosa es ser tradicional y otra seguir la tradición, la larga tradición que es de pensadores y pensadoras. De lo mínimo que uno puede hacer, una mujer en esa situación lo que quiere es ser acogida por su comunidad, no criminalizada una vez más, no abandonada. El aborto es una cosa muy seria para cualquier mujer. No es como tomar un vaso de agua o ir al baño. Por supuesto que no, es muy serio en la vida de toda mujer. Y todavía que la comunidad de fe, en lugar de cobijar a esa mujer, la quiera criminalizar, y el Estado, con base en prejuicios, quiera meter a la cárcel a las mujeres. No, la ética no son prejuicios, la ética es dar razones y de peso. Nuestros códigos penales en estos temas están llenos de prejuicios. Es algo previo al juicio, no hay un juicio. Pero esto obliga a volvernos a replantear todo, y nos da flojera volver a pensar. Es tan fácil repetir lo que los medios de comunicación dicen, las televisoras, y además te hace aparecer públicamente como buena persona, con moral, muy moral. No, la moral es seria. Yo hablo del bien común, dar razones, la ética es necesaria. ¿En qué le hacemos bien criminalizar a una mujer que ya pasó por todo un sufrimiento de violación, de embarazo no deseado, de una serie de cosas que no están claras ni ciertas? No hay verdades absolutas en estos temas. Esta es la larga tradición. En 2000 años de cristianismo no sabemos con certeza cuando esas células que se están reproduciendo se me convierten en persona humana. Y con base en eso no puedo criminalizar. Lo que pasa es que nuestros códigos penales están hechos llenos de prejuicios. Cuando yo trabajo mucho con abogados de toda América Latina. Me dicen, oiga, yo no soy filósofo, no me meten en esos problemas. El problema es que dañan vidas humanas. Tenemos que entrar en esa discusión filosófica. No es sinónimo hablar de persona humana de hablar de vida humana. No son sinónimos. ¿Cuándo tengo una persona y cuándo tengo vida humana? Cualquier célula de mi cuerpo es vida humana, por supuesto. Mi cabello, de mi piel, pero no es una persona humana. Es un proceso volverte persona.
Yo lo que quiero es invitar a la reflexión, no doy cerrado el asunto ni digo verdades eternas, sino que se den cuenta de la dificultad de cosas que las decimos tan rápido y tan sencillo como que ya supiéramos. Yo a la gente cuando me dice esto, le digo que usted tiene teléfono rojo con Dios. ¿Cómo le hace para tener certeza de las cosas que yo tengo 20,000 preguntas? Y me he dedicado muchos años de mi vida a tratar de entender este tema y buscar en los padres de la iglesia, y usted con una facilidad me lo dice tan sencillo y que así además me dice que lo manda Dios. Pues dígame dónde, porque yo no encuentro dónde Dios lo manda tan sencillo. Y me da terror que la gente en estos temas tiene una claridad sorprendente. Esa claridad la da a veces la ignorancia. Si asustaran, si se dieran cuenta de la barbaridad que está diciendo. Entonces, yo quiero invitar con todo esto que he dicho a que reflexionemos juntos y juntas e ir construyendo desde nuestras fe religiosas la libertad. El amor de Dios es para cobijar a la gente, amarla, no para señalarla. El Papa Francisco tiene razón en la amoris. La comunión es para la gente frágil, es alimento, no es un premio para los perfectos. Si fuera para los perfectos, nadie podría comulgar, ni los curas, para empezar. Y el problema es que hay gente que se cree perfecta y todos esos grupos antiderechos, pues no son perfectos. Es gente con mucha plata, la mayoría que dirige estas organizaciones. ¿Y de dónde sacó la plata? Pues de hambrear al pueblo, de pagar salarios de miseria. Y de eso no se confía, eso es un pecado gravísimo. Y criminalizan a las pobres mujeres por abortar. Y verdaderos ladrones, los banqueros, se sienten limpios de culpa y de andar señalando a las pecadoras, cuando ellos son unos criminales, tienen a nuestros pueblos el Banco Mundial, esa gente es criminal de guerra. Y esa gente es buena gente, es cristiana, es don fulano, esa no se confiesa, esa no la excomulgan, porque da buenos donativos a sus iglesias. Los narcotraficantes. Yo recuerdo hace poco en la Basílica de Guadalupe al encargado, oiga, ¿y no le preocupa que los narcos traigan dinero? Dice, yo no les ando preguntando de dónde sacaron su dinero. Aquí viene la gente y dona para la Virgen. Pues sí le había de preocupar si alguien dona tanto dinero, porque ¿de dónde salió tanto dinero? Pero pues venga, decir, no, yo no les pregunto si es dinero mal habido, imagínense. Y los narcos pues sostienen muchas iglesias y obras de caridad en todo el mundo. Las fiestas patronales de su pueblo, pues muchos pueblos tienen fiesta y comida porque el narcotraficante del pueblo pues paga la fiesta y compra la imagen nueva y viste de oro a la Virgen y a los santos. Y de esos pecados nadie se preocupa. Es contra las mujeres. O sea, veamos la capacidad que tenemos de empecamizar a la gente, de meterla en estos contextos y no ver la realidad. Un poco amplié esta pregunta, viene otra para poder dialogar. Muy bien, muchas gracias, estimado Julián. Varios conceptos, varios desafíos, varias inquietudes nos deja usted, ¿no? Método simbólico, la diferencia entre la vida humana y la persona humana, que son también preguntas, realidades que están presentes no solamente en el mundo judío-cristiano, también en el mundo andino tenemos esa diferenciación entre lo que es el runa y el jeque, ¿no? Y no necesariamente el runa y el jaque son lo mismo, ¿no? Si se adquiere, se llega a ser runa a cierta edad cuando te cortan el cabello, pero mientras no te cortan el cabello no eres runa, no eres parte de la comunidad, por lo tanto sigues siendo jaque. Jaque significa ser parte de la comunidad, al igual como pueden ser los animales, los seres vivos que están en el huerto, etcétera. Julián, para ir concluyendo, en cuestión de ya hemos conversado como más de 50 minutos. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la iglesia, en este caso católica, desde la perspectiva de los derechos sexuales reproductivos? Entenderlos como derechos, que este es un problema serio. El mundo antiguo no hablaba de derechos, pero sí hablaba de libertad de conciencia, libertades corporales. Dejar de demonizar los cuerpos. Tenemos una mirada dualista, materia y espíritu, separados y en tensión y en pleito. El dualismo no es bíblico. En la parte bíblica
el espíritu y los cuerpos son creación divina, en unión. Entonces, ya no meter a la gente en esta tensión. Los cuerpos en la Biblia son creación divina. Entonces, la sexualidad, dejarla de mirar como algo sucio y pecaminoso. La sexualidad puede ser una fuente de espiritualidad. Es un impulso vital de la vida. Entonces, dejate, porque estos son dualismos antropológicos que han hecho mucho daño y no son bíblicos. En la Biblia no hay este dualismo. Todo viene, bien y mal, salud y enfermedad de la misma divinidad. No hay un Dios del bien y un Dios del mal. Y nuestra mirada cristiana es dualista. Entonces, todo lo que tenga que ver con cuerpo es malo, pecaminoso, sucio. Bíblicamente, decir eso es un horror. Tu cuerpo es creación divina, es presencia divina, templo del Espíritu Santo. Catalina de Siena, una laica dominica del siglo XIV italiana, una gran mística declarada también doctora por la Iglesia. Pablo VI, el Papa, la declaró hace 50 años, doctora. Ella tiene una oración muy bonita que dice: Señor, ¿en dónde estabas cuando en mi cuerpo había tanta oscuridad? Y le responde Jesús: yo estaba en tu corazón. Hablaba de deseos sexuales, de todo esto, la oscuridad que ella decía. O sea, ¿por qué me abandonaste? Yo ahí estaba. Parte de todo esto vital que las iglesias llamamos sucio, el cuerpo humano. Tenemos que reconciliarnos con el cuerpo. Las nuevas teologías hechas por mujeres van en una reconciliación con el cuerpo, como don divino. Porque si no seguimos con esta mirada, que los que no pueden contenerse, pues que se casen, pero es como de segunda cristiana. Los de primera son los curas célibes, que a veces son unos grandes neuróticos, alcohólicos, tienen fugas de todo tipo. O sea, abusa de menores. No estoy diciendo que todos los sacerdotes son eso. Un porcentaje que es interesante. No estoy diciendo que el celibato no sirva para nada. Cuando no se vuelve un privilegio, se sienten de más elevados. Es decir, no, basta de este desprecio al cuerpo. Los santos, desde Hildegarda de Bingen, una mística alemana nacida en el 1054, una mujer que hablaba muy bien de la sexualidad en sus términos poéticos, que monja benedictina, abadesa, declarada por Benedicto XVI como buen alemán, doctora de la Iglesia. Qué bueno que nació antes que la Inquisición. Hildegarda la hubiera quemado viva la Inquisición, porque dice en sus libros cosas de la sexualidad tremendas. Era una monja que, fíjense, para esa edad murió de 84 años. Era taumaturga, hacía sanaciones con hierbas, con remedios, visionaria desde los 3 años. Y habla no con desprecio del cuerpo ni de la sexualidad. La sexualidad puede ser una fuente de mucha espiritualidad. Nuestros pueblos no tienen conflicto. Nuestros pueblos mesoamericanos o andinos. Es un poco el mestizaje que nos trae esta mirada anticuerpo, como del demonio, porque nosotros tenemos como dos deidades: Dios y el diablo, que trae los cuerpos y la materia. No, en el mundo bíblico no hay dos deidades, solo hay una divinidad, y de ahí viene salud y enfermedad, vida y muerte, cuerpo y espíritu. Tu espíritu, somos espíritus encarnados en un cuerpo, creación divina. Entonces la iglesia tiene, sobre todo la iglesia católica romana y muchas iglesias evangélicas, que reconciliarse con el cuerpo, verlo como una fuente de espiritualidad, porque nos han metido un miedo al cuerpo y una cosa. Entonces la gente vive empecaminada, sintiéndose mal, que se van al infierno, cualquier deseo corporal les da miedo. No, en el texto bíblico, el danzar, el bailar, en los pueblos mediterráneos, pues es popular el vino. En las Pascuas judías no se toma juguito de uva, es vino fermentado en la cultura judía, la bendición de Dios. Un miedo. No te está diciendo la Biblia que te emborraches, no, no, no. Pero hay un pavor de no, no, no tomo ni en la ceremonia sagrada porque es juguito de uva. No, el texto bíblico no habla de juguito de uva. Son pueblos mediterráneos y es fiesta. Una cena de hoy es la fiesta de Año Nuevo judío. Y toman vino, porque pues como en Europa, una latita de Coca-Cola chiquita te cuesta 4 euros. Y en cualquier pueblo europeo, una buena botella, 1 litro de vino te cuesta
1,30 de euro. Es popular el vino en esa cultura. Entonces, el pueblo judío es mediterráneo. Entonces, sus Pascua la celebran ahí. En la Pascua judía hay que tomarse 7 copas de vino, rituales. Imagínense que esta gente que le tiene miedo a todo eso, ay, no, pues, ¿cómo va a ser sagrado? Pues está en la Biblia, compañeros y compañeras, ahí está en el texto bíblico. Hoy el pueblo judío celebra con miel, con frutas. Hoy empieza, de aquí hasta el viernes va a ser la celebración del Año Nuevo Judío. Y son celebraciones, pues muy mediterráneas, es un pueblo mediterráneo. Nosotros celebráramos culturalmente con otras cosas, pero es el cuerpo. Lo divino pasa por el cuerpo. Somos espíritus, no espíritus puros. Y a veces queremos que la gente viva en una estratosfera rara y estamos llenos de problemas de sexualidad muy seria en la Iglesia Católica. El abuso de menores es un problema serio por esta cosa que hemos dividido cuerpos y espíritus en contradicción y en choque. No lo podemos resolver. Ahora es muy fácil decir, ay, no, es que como ya las familias están deshechas, los que vienen a los seminarios ya vienen enfermos. No, los enfermamos en las instituciones. ¿Qué hacemos mal? Que nuestro índice de enfermos con problemas de sexualidad es muy alto. No solo las iglesias tienen este problema, en las familias se da, en los maestros, no, pero el porcentaje eclesial es muy alto. Algo estamos haciendo mal las instituciones que nos sale la sexualidad es muy enfermiza en estas gentes. El problema que tiene la Iglesia Católica es un problema serio que tiene que ver con lo mal visto de los cuerpos y las sexualidades. Algo hemos interpretado, el texto bíblico no dice eso. Muchísimas gracias, estimado Julián Cruz Alta, fraile dominico. Conversó con www.radiovictoriagt.com, con este su servidor, Ollantay Itzamna. Transmitimos a través de YouTube en vivo, pero también vinculamos a través de nuestros canales de Facebook y obviamente por las radios por donde nos siguen. Muchísimas gracias por tu tiempo, Julián. Gracias por visitar siempre estos territorios que se llama Guatemala. Sabemos que estás en Guatemala ciudad. Pues de verdad ha sido una clase para mí en persona de moral sexual actualizada bastante fecunda, bastante sustanciosa y por ello personalmente agradecido y a nombre también de nuestra audiencia. Nos veremos próximamente, estimado Julián. Muchas gracias. Disfrute de su estancia por esta ciudad, por esa ciudad y nosotros nos veremos mañana a las 6 de la mañana. Conversaremos con el CREI y también con ATE desde Argentina sobre la necesidad de articulación de los movimientos sociopolíticos en el continente. Así vamos a ir concluyendo nuestros eventos mañaneros hasta llegar a la semana del encuentro, tercer encuentro continental de Avia la Soberana. Chao amigos, muchas gracias Julián, hasta Ya otro día. luego, Chao, chao. gusto.